Inicia Entre Líneas da AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros. Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Entre Líneas 9:30 AM a todos nuestros oyentes. Hoy, 4 de agosto, ya prácticamente, doctora, esto se está acabando, de 2019, empezamos con una canción muy interesante, muy movida para este domingo, La Rebelión del Joe Arroyo. Me encantaría saber por qué hoy amanecimos con esta canción tan especial. También contamos con nuestro director, Marco Manzano. Sin embargo, él se encuentra en la línea y él hoy está desde el Valle del Cauca. Doctores, bienvenidos a Entre Líneas 9:30 AM. Bueno, Sandra, Álvaro José Arroyo González nació en Cartagena y falleció en Barranquilla en el año 2011. Cantante y compositor de música salsa y música tropical. Canciones como Tania, Mari, En Barranquilla me quedo, Centurión de la noche y muchas otras. ¿Cómo no recordar nosotros entonces al gran Joe Arroyo? El tema que vamos a tratar con nuestro invitado, aunque no es de los años 1600, sí tiene que ver con el devenir de nuestra historia patria. Sandra. Bueno, doctor, entonces muy interesante la explicación porque realmente es una canción muy movida, ¿no? Apenas para fin de semana. También quiero darle la bienvenida a la doctora Marcela Manzano, que se encuentra con nosotros en la mesa. Muy buenos días, Sandra, Marco, ¿cómo están? Un saludo a toda nuestra audiencia y por supuesto a nuestro invitado especial el día de hoy. Marco, espero que estés pasando muy bien, con bastante calor porque acá en Bogotá sigue haciendo bastante frío y esperamos que el próximo programa estemos en una nueva emisión acompañándonos directamente acá en el programa. Marcela, déjame decir pues los buenos días, porque solamente hice la presentación de Joe Arroyo, pero no, muy buenos días, Sandra, doctora Marcela, buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, pues así es. Le damos la bienvenida entonces una vez más a todos nuestros oyentes a Entre Líneas 9:30 AM. Así que vamos a un corte y ya regresamos. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado
antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401. Teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Entre líneas, 9:30 AM. Continuamos con Entre Líneas 9:30 AM y antes de ir con nuestros invitados de la mañana, doctor, ¿cómo vivió usted este Tour de Francia, ¿no? Emocionante, justamente hace 8 días estábamos viviendo un momento histórico para Colombia. Sí, Sandrita, efectivamente fue bastante emocionante, algo que a Colombia le da bastante orgullo y más que nuestros deportistas han generado este tipo como de ¿cómo lo diríamos? Como de orgullo patrio, porque han sacado la cara adelante por nuestro país y ya pues no son solo temas malos, sino podemos observar que son temas muy buenos, positivos para el país. ¿Tú qué opinas, Marco? No, pues felicitar al gran campeón de Francia, el bogotano criado en Zipaquirá, quien se batió de manera formidable ante los grandes del ciclismo internacional, contando, claro está, como todos sabemos, con un gran equipo como lo es el Team Ineos. Oiga, Sandra, Marcela, como se dice ahora, con Egan Arrey Bernal Gómez se inicia una nueva era en el ciclismo mundial. De verdad que esto es un gran ejemplo para nuestra juventud. Oiga, y además sigue ganando en Europa, pruebas internacionales de ciclismo como el del Criterium de Bélgica y Holanda. O sea, termina de ser campeón del Tour de Francia y sigue siendo campeón allá en Europa. Bueno, de verdad que este colombiano está dando una gran clase de ciclismo allá en Europa. Miren ustedes, el campeón del Tour de Francia llegará a Colombia el próximo miércoles 7 de agosto y se espera un apoteósico acto de bienvenida en el parque principal de Zipaquirá. Pero sobre el regreso de Bernal al país, César Augusto Londoño informó, y abro comillas, el miércoles en Zipaquirá le harán un homenaje, pero no quieren ni carro de bomberos, ni políticos, ni lagartos a su llegada. Cierro comillas. Ojalá se cumpla este deseo de nuestro gran Egan Bernal. Para finalizar, no podemos olvidar la gran labor desarrollada por Rigoberto Urán, puesto séptimo, el gran Nairo Quintana, ganador de una etapa y puesto octavo, Sergio Luis Henao, puesto 47, y para no nombrarlos a todos, felicitar a los 155 ciclistas que terminaron tan dura carrera, el Tour de Francia. Pero bueno, hay que hacer un pare, un alto, porque después de experimentar este pequeño éxtasis que nos dejó el Tour de Francia, toca sacudirnos y volver a la realidad, a nuestra realidad nacional. Preguntémonos, por ejemplo, Marcela, Sandra, nuestro invitado, ¿qué ha pasado con el proyecto de ley estatutaria Andrés Felipe Arias o ley de doble instancia con retroactividad? No olviden ustedes que el pasado programa, el doctor Jairo Cardona Ortiz, fiscal delegado a la Unidad de Delitos contra la Armonía Familiar y docente de Derecho en la Corporación Universitaria Republicana, tratamos dos temas que fueron de vital importancia. ¿Qué es la doble instancia con retroactividad y qué es la doble conformidad? No olvidemos que es un tema que va a estar a la orden del día. También ustedes recuerdan que allí se habló de una tutela que fue la última que colocó el doctor Arias, donde pretendía con esa tutela que se le
solicitara y se le revisara en segunda instancia su condena. Pues bien, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo de tutela de la Sala Civil de esa misma Corte. Es un fallo reciente que resolvió la segunda instancia, o como se conoce, resolvió la impugnidad, que negó la solicitud de revisar en segunda instancia su condena de 17 años de prisión por el caso de agroingresos seguros. También tenemos que preguntarnos, porque ya estamos en la realidad, ¿y qué pasa con el proyecto de ley contra la corrupción? Pues bien, la Cámara de Representantes dio su segundo debate con 99 votos a favor. Ese proyecto de ley establece las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública. No olvidemos que el anterior proyecto se hundió en la Cámara de Representantes. Ahora la Cámara de Representantes, con este nuevo proyecto de corrupción, contra la corrupción más bien, con 99 votos, le dio su aval. Hay que tener en cuenta que este proyecto no es el que presentó el expresidente Uribe o actual senador del Centro Democrático. No, es un proyecto que ya estaba en el Congreso. Además, allí se aprobó la eliminación de la casa por cárcel y la reclusión especial, es decir, ya no pueden ir a guarniciones militares. También este proyecto inhabilita empresas vinculadas con corrupción y permite a entidades terminar unilateralmente los contratos con vicios de corrupción. Entonces, mire, ahí tenemos nada más 2 casos para volver a la realidad. Y vamos a mencionar rápidamente el proyecto anticorrupción. Terminar para decir que el proyecto anticorrupción pasa al Senado para los 2 últimos debates y aprobación definitiva. Esperemos que el Senado ahora apruebe rápidamente este proyecto anticorrupción y no suceda nuevamente las inhabilidades, que no hay quórum, bueno, ya lo que pasó con anterioridad. Y seguir con algunos temas rápidamente. Es cierto que se acaban las tutelas a la salud con el proyecto de ley estatutaria que propone crear los PES, Petición Especial en Salud. Ojo, mucho ojo, no podemos dejar que la tutela se acabe porque es una herramienta constitucional que tenemos todos los colombianos. Preguntarnos también, ¿se lograron los objetivos propuestos por la gran marcha que se realizó en Colombia y en varios países del mundo el pasado 26 de julio del 2016 relacionados con la defensa de la paz y contra el asesinato de líderes y lideresas sociales y sindicales? ¿O qué pasa con la reforma pensional en Colombia? ¿La va a presentar el gobierno del presidente Duque, del presidente Duque este año? Preguntarnos en qué van las investigaciones de corrupción en las fuerzas militares de Colombia, en qué van las investigaciones del cartel de la toga, en qué van las investigaciones de Odebrecht, en qué va uno de los puntos del acuerdo logrado por la FECODE en lo que tiene que ver con la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones. Repetimos entonces, con estos temas, para no nombrar más, es más que suficiente para aterrizar en nuestra realidad. ¿Qué opinan ustedes, Marcela, nuestro invitado? ¿Qué opinan de todos estos temas? Y de una vez, creo que tenemos por ahí también un invitado, Marcela. Sí, Marco, ya Sandrita entrará a realizar la presentación, pero sí, son temas que nos generan bastantes interrogatorios y que tenemos que ir absolviendo en la medida de lo posible. Este programa tal vez nos queda corto para ello, pero en próximos programas iremos tocando punto por punto. Y yo aprovecho, doctores, para citar y para volver un momento a esa euforia de las que estábamos viviendo hace 8 días y la que estábamos hablando al principio del programa. Quiero citar una frase de unos colombianos que estaban justamente allí en Francia apoyando a nuestros ciclistas, a nuestros escarabajos. Y dice, fenomenal como Bernal, extraordinario como Nairn y todo un bacán como Urán. Entre líneas, 9:30 AM. Acontecer sindical. A esta hora en la línea se encuentra el profesor Jorge Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como la CUT. Profesor, muy buenos días y bienvenido a su casa, a Entre Líneas 9:30 AM.
Gracias, muy buenos días. Un saludo especial a esa lujosa mesa directiva que hoy está en el programa de radio. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Muy buenos días, Jorgito. Nos alegra nuevamente tenernos acá en nuestro programa y queríamos tratar un tema muy interesante contigo y de vital importancia que tiene que ver con el informe que presentó el mes de julio la Contraloría General de la Nación y tiene que ver con o acerca del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Qué tienes que contarnos acerca de ello, Jorgito? Bueno, Marcelita, mire, vea. La Contraloría General de la República especialmente presenta un informe del año 2018 a 31 de diciembre de 2018. Es un informe que acaba de entregar hace 20 días, tal vez sale a la luz pública, pero es importante decir algunas cosas frente a él. Si bien es cierto que el informe muestra que hay unos recursos, digamos, que están allí, pero no existen, hacen falta 4 billones de pesos. El informe no muestra con exactitud y precisión cómo el gobierno nacional ha dejado de girar los recursos que le corresponden por ley para las prestaciones sociales de los maestros. Ese es un elemento muy importante que hace falta que ingrese al fondo y que entonces forma parte de ese déficit que aparece allí. Pero además, los entes territoriales, municipios y departamentos tienen unas deudas muy grandes y el mismo FOMPEP no ha girado unos recursos que le han llegado al FOMPEP, pero no los ha girado al fondo prestacional. Eso suma más de 2.5 billones de pesos. Eso significa que el más responsable es el gobierno nacional, el faltante que tiene el fondo. Eso por un lado. Por otro, quiero decir que hay una deuda que la relacionan como cuentas por la cuestión de los procesos judiciales, una deuda que asciende a 1.4 billones de pesos. Pues bien, esa deuda corresponde precisamente, en primer lugar, a la irresponsabilidad de las entidades territoriales y de la fiduciaria, la previsora, quienes no cumplen los términos que ha determinado la ley para hacer las cancelaciones de las distintas reclamaciones que hacen los maestros. Por ejemplo, el caso es que los profesores 65 días después de que radiquen sus peticiones, 65 días hábiles, deben recibir el pago de sus prestaciones sociales. Si no lo hacen, tienen una sanción moratoria que se debe cumplir y que equivale pues a un día de salario por día que transcurra. Pues bien, la Federación ha reclamado de tiempo atrás, ha exigido que eso se cumpla, pero el gobierno nacional no hace los giros y pues eso hace que se incremente la deuda. Pero hay una cuestión también, ahí que es de fondo, y es que no sabemos cómo. Ya hay unos personajes detenidos por situaciones que se tienen que comprobar qué es lo que pasa y quiénes son los responsables de eso y quiénes están detrás de eso. Hay personajes detenidos porque están pagando sin tener en cuenta fallos judiciales, sin tener en cuenta, sino simplemente están violentando unos acuerdos incluso de la Federación Colombiana de Educadores con el Fondo Prestacional y que se firman con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional. Esas situaciones hacen que pues esta situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales se enrarezca. Pero claro, detrás de eso están los fondos privados que quieren hacerse a los dineros del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Miren, yo quiero comentarles esto para finalizar. En 1980, Virgilio Barco, siendo presidente de la República, escribió un libro que se llamaba El problema de los maestros. Y en él, uno de los aspectos
más relevantes que nosotros encontramos en ese libro es que se atrevió a decir que las prestaciones sociales de los maestros eran impagables en este país y que lo mejor sería entonces poner eso, cuenta cero y arrancar de donde estábamos. Eso era lo que querían hacer en el 80. Por eso la pelea que vimos en esa década para conseguir que se creara nuestro fondo fue en ese sentido. Pues no sé, Marcelita, si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Jorgito, es claro que efectivamente hay una responsabilidad del Estado frente al no girar los recursos que deben girar a tiempo. Sin embargo, pues hay una suma bastante grande de dinero que es responsabilidad, como tú lo mencionas, de la fiduprevisora y del FOMAC por el retardo en dar trámite ágil a las solicitudes que se presentan ante el fondo, o es más, por ejemplo, en el evento de los fallos judiciales, que den cumplimiento ágilmente para que eso no genere intereses por mora. Pero la preocupación yo creo que más grande que tenemos en este momento es si podría suceder con el fondo lo mismo que en algún momento sucedió con la UGPP, precisamente por estas irregularidades que se vienen presentando en la fiduprevisora y en el fondo. Sí, claro, se puede tomar de ahí una excusa para que el fondo sea privatizado y eso es lo que nos preocupa, pero nosotros tenemos los suficientes argumentos para demostrar que efectivamente los dineros que faltan en el fondo han sido por un mal manejo que le ha dado el gobierno nacional en cabeza pues del Ministerio de Educación Nacional, la Fiduciaria y la Previsora, que es una entidad del gobierno, y la responsabilidad de estar tramitando unas cuestiones que no corresponden a la ley y que además hay unos acuerdos muy concretos con FECODE en el sentido de que no hay necesidad de poner abogado, sino que simplemente deben con una petición hacer una reclamación para que les paguen las deudas que corresponden a esos dineros que son los más, los más voluminosos y que tienen que ver con la sanción moratoria por la demora en el pago de las prestaciones sociales. Sí, Jorge. Compañero, justamente eso que tú acabas de mencionar, nosotros hemos venido insistiendo en que efectivamente ya no se requiere de presentar demandas para ciertos, procesos que se venían llevando con anterioridad. Pero que es preocupante el informe de la Contraloría General de la República de ese mes de julio, porque no solamente tiene 257 páginas con sus anexos, sino que de allí se ha venido impulsando en las redes sociales, digamos, la esencia de ese informe, que es que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentra en estado de coma por su inadecuada administración, su ineficiencia, su gestión antieconómica, su ineficiencia, nuevamente lo repiten, por el mal manejo del recurso público. Y por lo tanto, ojo, que lo más grave, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es insostenible en el tiempo. Quiere decir que lo que pretenden es efectivamente acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque es que el negocio grande es en el sector privado. Con esto le están dando un mensaje que es mejor estar de pronto en los fondos privados de pensiones y al mismo tiempo señalando que con ese criterio los docentes, como lo hemos sostenido en algunas asambleas, los quieren llevar a la Ley 100 de 1993. Bueno, sí, efectivamente lo que dice Marco es muy cierto. Esa es la pretensión del gobierno nacional. Y por supuesto, pasarnos a la Ley 100 significa nada más y nada menos que nuestro fondo, que es un fondo solidario, se acabaría y el régimen de salud que tenemos con unas especificidades distintas a las de la Ley 100, pues también nos afectaría. Esa es una pelea que nos ha casado el gobierno, que si es así, el magisterio tendrá que salir en pleno a luchar por defender su fondo, y si eso amerita un paro nacional indefinido, pues tendremos que hacerlo, porque no es posible que un fondo
que es de nosotros, que es una plata de los maestros, que es un recurso que es de todas las familias de los maestros, que ni siquiera de los maestros, es de las familias de los maestros, pretenda ahora el gobierno entregárselo a los fondos privados para que el Grupo Aval, el Horizonte, BBVA y demás hagan fiestas con esos recursos. Nosotros nos oponemos rotundamente a eso y la Federación Colombiana de Educadores estaría presta, yo creo, y la CUT estaría presta desde nosotros, desde la Central Unitaria de Trabajadores, a desarrollar y a organizar es decir, a defender ese fondo con patas y manos, como se dice. Sí, Jorgito, tienes toda la razón y en caso que suceda, tendremos que salir a las calles a pelear. Agradecemos mucho, Jorgito, tu intervención nuevamente, colaborándonos acá con estos temas tan interesantes para el magisterio y pues para la comunidad en general. Que tengas una feliz mañana. A ustedes muchas gracias y lo mismo, un abrazo. Él es el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como la CUT. Entre líneas, 9:30 AM. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acontecer cultural. Avanzamos en Entre Líneas 9:30 AM y a esta hora de la mañana tenemos a un invitado muy especial, o mejor, la doctora Marcela Manzano tiene un invitado muy especial y se encuentra aquí en la mesa con nosotros. Él es el sociólogo Francisco José Reyes Torres, egresado de la Universidad Nacional con especialización en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica y doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Actualmente también es docente de la Universidad Santo Tomás y próximamente regresa como docente de cátedra a la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña hoy domingo 4 de agosto. Muy buenos días, doctor Francisco, un placer tenerlo acá. El doctor te escucha, Marco. Hola, Francisco José Reyes, buenos días, hombre. Qué placer, qué gran placer tenerte en nuestro programa. Una persona como tú, conocedora de muchos temas a nivel nacional e internacional. Con la presentación que te hizo Sandra, pues ya sabemos de las grandes calidades que tú tienes. Cuéntanos, Francisco, ¿cuál el tema sobre el Bicentenario de Colombia? ¿Qué tienes tú que contarnos sobre este punto, sobre la independencia de Colombia? ¿Podemos hablar de una verdadera independencia de Colombia? ¿Cuál ha sido el trasegar, por así decirlo, histórico en nuestro país? Bueno, Marcos, primero muchas gracias por tus amables palabras. Sí, efectivamente, estamos en el arco temporal que estamos conmemorando y celebrando el proceso de independencia de Colombia y en cierta forma el proceso de independencia de muchas naciones en América Latina, bicentenario, es decir, es un arco que se abre en 1810 y tiene la fecha culminante, al menos para la historia colombiana, el próximo miércoles con el 7 de agosto de 1819. La razón es fundamental, Marcos. Este es el momento, 200 años después, para que como pueblo, como ciudadanía, como intelectualidad, hagamos una reflexión y un balance de lo que ha significado nuestro proyecto de construcción de Estado Nacional 200 años después. Ahí vamos a encontrar, haciendo una mirada crítica al proceso social y político que se dio en el siglo XIX, vamos a encontrar las claves genéticas, si se puede decir así, de lo que es nuestra cultura política y de los aciertos y también de las terribles dificultades y los terribles hierros que hemos cometido como construcción nacional. Entonces el tema es muy interesante para reflexionar. Llama la atención que el gobierno hace una celebración tradicional, ¿no? Hace unos desfiles, hace izadas de banderas, pero no hace el balance, y el balance que muestra es que 200 años después, y ahí toca parafrasear inevitablemente a José Martí, el gran intelectual y apóstol de la libertad cubana, cuando dijo aquella frase tan cierta para toda América Latina: lo que Simón Bolívar dejó por hacer, está por hacer. Entonces, si tú miras, lo que vamos a encontrar es que en este proceso está marcada claramente el papel que jugaron las élites
que dirigieron el proceso de independencia y la relación tan problemática que ha tenido el pueblo colombiano con esta forma de gobierno republicana que se instaura, y vamos a encontrar allí unas claves, como decía yo, una marca genética, si se puede decir, sociológica y políticamente, de una serie de hierros. Empiezo por lo siguiente. Primero, el 20 de julio de 1810 no hay ningún acta de independencia. Eso es una equivocación rampante, incluso, que me llama la atención, que haya académicos prestigiosos, no quiero dar nombres, que omiten esta limitación y contribuyen a vender una falsa imagen, por omisión al menos, y es que el 20 de julio de 1810 lo que hay es un movimiento de las élites, particularmente de las élites santafereñas, las élites criollas, que se sienten herederas de los conquistadores españoles. Es decir, se sienten, como decía Camilo Torres en el Memorial de Agravios, nosotros somos tan españoles como Don Pelayo y como el campeador, algo así más o menos. Y ellos lo que están reclamando es efectivamente una forma de autonomía de gobierno, pero jamás la ruptura con la sumisión a España. De hecho, el acta del 20 de julio, la mal llamada acta de independencia, es una loa a Fernando VII, el rey que estaba preso en ese momento en Francia por Napoleón. Entonces no es un acto de independencia, sino es un acto de reafirmación de lealtad y el vasallaje a Fernando VII, el bien amado. Y la famosa Junta de Gobierno en 1810, la Junta Suprema, el presidente primero que nombra es a Antonio Amario Borbón, es decir, al virrey, al mismo virrey de la estructura española. Entonces la independencia es un proceso que se construye después, que es muy interesante tocar, pero ahora no hay tiempo. Yo lo que quiero tocar es por qué la fecha del 7 de agosto, este próximo miércoles, porque el 7 de agosto es desde luego la batalla de Boyacá, y es cuando el proyecto de Bolívar empieza a realizarse de una manera palpable. Y ese proyecto de Bolívar entonces nos va a llevar a la discusión qué es lo que hemos hecho, si lo hemos cumplido o no y qué está por hacer, como decía yo cuando hablaba ahora a propósito de José Martí. Ahí hay muchas cosas, por ejemplo, el miedo al pueblo, que es una característica de las élites dominantes, particularmente las colombianas, en general, de todas las élites, pero las de aquí, digamos, se dan toda clase de lujos para sobrar cualquier límite y mesura en este miedo al pueblo. Y entonces hay todo el proceso de la independencia es construir una lealtad alternativa al pacto colonial de vasallaje español, y se apela al elemento de la fundación de una república, pero es una república tramposa, eso es lo que hay que decirlo claramente, porque se hace eso fundamentalmente preservando lo fundamental de las estructuras sociales y económicas de la colonia, de una sociedad tremendamente excluyente, tremendamente jerarquizada, racista y clasista, que considera lo popular como una población a la cual hay que tenerla contenida, refrenada y alejada, pero a la cual se invoca para que participe en una supuesta soberanía popular, pero al mismo tiempo se quiere constreñir y se quiere excluir. De hecho, se excluye. Es una población, la mayoría de ellas analfabeta, una población mestiza, hay indígenas, mulatos, negros. A propósito de Yo de Arroyo, por supuesto, esa magnífica canción sobre Cartagena es sobre el esclavismo en Cartagena. Entonces, desde allí podemos rastrear los déficits de ciudadanía y democracia. Y estas han sido unas élites que se han mantenido 200 años en el poder. Esto no es una cosa que no tiene presentación. No tiene presentación porque es una cosa, es inaudita en la América Latina que haya unas élites que hayan mantenido un control tan constante del aparato de Estado y que no hayan sido, y esto quiero remarcarlo, no hayan sido amenazadas por un bloque popular emergente. Eso también dice mucho de nuestras debilidades de construcción como pueblo, a pesar de gestas interesantes, la misma gesta de los comuneros, por supuesto procesos de las luchas de los artesanos en el siglo XIX, en lo que se llama las reformas de medio siglo XIX, y desde luego quizás el gran momento popular que se truncó, todos lo saben, cuando diga esto todos los escuchas me van a entender, que se trunca a la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948 con la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán. Entonces, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. 200 años después, ¿cómo nos encuentra la historia? En una sumisión vergonzosa, casi infame, ¿no? Los adjetivos se agotan para poder describir la genuflexión y la abyección ética moral de la soberanía nacional de nuestras élites ante el poder estadounidense.
Es decir, creo que cualquiera basta mirar el tema del narcotráfico, el tema de la fumigación, el tema del TLC, que tanto afecta la situación de la clase obrera. Incluso escuchaba yo hace unos días la declaración de la ministra de Trabajo, en la cual, balbuceante y vergonzante, y eso que es como de las más importantes y más capacitadas del gabinete de Duque, pero bueno, es un gabinete pésimo, entonces allí ni siquiera el tuerto rey, podemos decir, es tan mala la calidad de este gabinete. Sin embargo, esta señora, que es como lo menos malo, decía que viene una visita de congresistas de Estados Unidos que le está pidiendo que cumpla una serie de garantías laborales que en Colombia no se cumplen. Es decir, tiene que ser el mismo Estados Unidos quien tiene que pedirle al gobierno colombiano que no sea tan descuidado, indolente con la situación de la clase obrera y en general del sindicalismo colombiano. Entonces esto es paradójico porque esto es todo lo contrario de lo que quería el proyecto de Bolívar. Entonces ese es el balance que tenemos que hacer. Nos encuentra 200 años después la historia sumida en las dolencias estructurales y básicamente en las mismas injusticias que había en 1810, en 1819. Obviamente hay una serie de cambios demográficos, tecnológicos, desarrollos económicos y culturales, pero la esencia, la médula de las desigualdades sociales se mantiene. Entonces, no sé, me gustaría, si quieres algún aspecto, podemos profundizar algo sobre el proyecto Bolívar, sobre este elemento del déficit de democracia del proceso independentista y por qué entonces este bicentenario nos debe por lo menos llevar a lo siguiente, que hagamos el propósito, que por lo menos en los próximos 20, 30, 40 años, de verdad empezamos a retomar la senda que señaló Bolívar, con todos los elementos, por supuesto, de la sociedad colombiana del siglo XXI, y que en el tricentenario de la independencia, cuando ni tú ni yo ni nuestra amable audiencia va a estar escuchando este programa, podamos decir, hemos cumplido con el proyecto nacional de Colombia y con el proyecto bolivariano para toda la América Latina. Francisco, sí, tienes mucha razón porque realmente, como lo indicaba Marco en su cuestionamiento, no hay una independencia real en este momento en Colombia y seguimos bajo ese yugo ya no de los españoles, pero sí en este momento de los Estados Unidos y con los mismos líderes políticos que no dejan avanzar este país. No sé, Marco, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de los tres temas que nos indicó Francisco quieras de pronto continuar para que haya una profundidad sobre el mismo? No, yo creo que Francisco también ha señalado, pues en el fondo, cómo desde ese entonces a la fecha ha venido siendo una sucesión de familias, yo te elijo, tú me eliges, son los mismos con las mismas. No encontramos, por así decirlo, por lo menos desde el punto de vista presidencial, que haya alguien diferente a esas castas que nos vienen pues gobernando de tiempo atrás. Me gustaría de pronto profundizar un poco qué pasó y cuál es la repercusión de ese lapso de tiempo que hubo después de 1810 con lo que se conoce como patria boba y que hoy en día como que se pretende reproducir, y cómo también hasta el año de 1819, históricamente para nuestra historia patria, es que salen los españoles fundamentalmente por la pérdida que tienen ellos en esas guerras de liberación. ¿Cómo es que efectivamente es a partir de esa fecha y no antes? Porque, como tú señalabas, se da a entender por la historia oficial que la independencia es a partir de 1810, ¿no? Consideramos que de pronto hablar del grito de independencia, como lo que tú explicabas, entre comillas, de independencia. Entonces, que nos profundizaras también sobre ese aspecto histórico y cómo interpretarlo hoy en día. Sí, bueno, primero dejar claro que el 20 de julio no es un grito de independencia. De hecho, la figura grito es aplicable en el caso de México con el padre Hidalgo, que sí él grita ya la libertad de México, pero es otro proceso. El caso del 1810 es una junta de gobierno creada por la élite que desplaza el gobierno más que local, porque el cabildo seguía está en manos de los criollos, que desplaza el gobierno de administración del virreinato de la Nueva Granada, pero incluso conservando la figura del virrey como lo señalaba,
Entonces es una forma de autogobierno de las élites para igualarse a España, pero bajo la sumisión de Fernando VII. Entonces queda descartado, eso es el 20 de julio. Ahora, después sí viene procesos, obviamente, de agudización de la crisis política y se formula o se desarrolla propuestas independentistas. El homenaje hay que hacérselo a Caracas. Es el Cabildo de Caracas que en 1811 en abril declara realmente la independencia absoluta de la Capitanía General de Venezuela del Imperio Español y de Fernando VII, que seguía estando preso por Napoleón. Es más, las élites aquí hacen de lo que se llama la independencia, que no es independencia, reaccionan incluso es contra la amenaza de la Revolución Francesa, es decir, es contra las ideas de la Ilustración, curiosamente. Y al mismo tiempo, cuando ya después, en 1811, 12, después Cartagena, 12, 13, con Dinamarca incluso hasta 1813, 14 tenía una constitución monárquica y decía que Fernando VII debería venir a gobernar a Santa Fe, que hace plantear la propuesta de la independencia. Esto toma un tiempo. Y claro, ya para 1819 ya es el proyecto independentista bolivariano, pero que ya es un proyecto que además no solo es la independencia de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, sino la constitución de un gran país. Él habla primero de la Colombia. La palabra Colombia es una palabra que es interesante analizarla. El que acuña la palabra es Francisco de Miranda, quien también acuña la bandera amarillo, azul y rojo que distingue a los países bolivarianos. Ese proyecto, incluso tengamos en cuenta que el nombre de Colombia es el homenaje al conquistador, al descubridor y por supuesto quien inicia la conquista de América, que es Cristóbal Colón. Pero dejando al lado eso, hay un proyecto de todas maneras de constitución geopolítica de la condición latinoamericana, hispanoamericana. Bolívar en la Carta de Jamaica y sobre todo en el discurso del Congreso de Angostura, que ese discurso yo lo recomendaría a todo el mundo que lo leyera. Eso tiene más sociología que 10 semestres de sociología en cualquier universidad colombiana. Bolívar se pregunta, ¿qué somos? No somos europeos, tampoco somos indígenas, no somos negros, somos todo eso. Somos todo eso, pero todavía no sabemos qué somos. Está lanzando una propuesta de construir un poder autónomo, una gran nación en toda la América federada, con Colombia como una de las grandes naciones, pero es allá que el virreinato de Mar de Plata, lo que hoy es Argentina, Chile y en cierta forma Uruguay, sobre todo Argentina y Chile. Chile es la Capitanía General de Argentina y Uruguay, iban también a federarse, y lo que en ese momento el virreinato de la Nueva España, que es México y todo Centroamérica, él hablaba de una gran federación, y ya advertía, incluso desde la Carta de Jamaica, ya advertía el peligro geopolítico que representaba los Estados Unidos. Dice la famosa frase, los Estados Unidos de América parecen designados por la providencia para plagar de miserias y tristezas a la América indígena, a la América hispana. Ya intuía ese elemento geopolítico. Y efectivamente, el fracaso del proyecto bolivariano es el fracaso de toda América Latina, y ese fracaso lo hemos pagado con sangre, sudor y lágrimas desde desde la muerte de Bolívar de 1830 en adelante, con todas las... Primero, encontrar un continente al sur del Río Grande fragmentado, dividido prácticamente en republiquetas, y la gran república imperial del norte haciendo y deshaciendo a su antojo sin ninguna contención en ningún plano, ni ético, ni político, ni moral, y solo con las resistencias, por supuesto que la ha habido, de sectores esclarecidos y de patriotas latinoamericanistas que han resistido esas agresiones. Valga la pena citar, por supuesto, a Augusto César Sandino, podríamos citar a tantos otros. Desde luego, la figura de Ernesto Che Guevara. Y desde luego, ¿por qué no? Yo lo voy a decir con claridad porque pertenezco a esta generación, la generación de los años 60 y 70 en América Latina, que le apostó a un proceso o le apuntó a un proyecto de liberación latinoamericana, y en ese terreno nos igualamos, y hay que decirlo así, con la otra generación heroica, que es la generación de 1810, de 1819, que en toda la América Latina, particularmente en Venezuela, en la Nueva Granada, en Argentina, en Chile y en cierta forma en Centroamérica, un poco más tardíamente en México, se juega la vida por la independencia. Y entonces hay un carácter internacional, americanista. Ese sentimiento hoy en día está muy perdido, desgraciadamente. Claro, hay sectores populares que resisten. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decir es que el Bicentenario no ha pasado. El Bicentenario no ha pasado porque es que en el fondo no hemos logrado
y ahí sí, como lo decía la Declaración de La Habana, nuestra verdadera y auténtica liberación y nuestra verdadera y auténtica segunda independencia. Es decir, es que si no hemos tenido una verdadera independencia, no necesitamos lograrla. Esa es la gran moraleja, ese es el ángulo de análisis que yo propongo y que echo de menos incluso aún en centros académicos. Y por supuesto, pues, ya lo he dicho, todas las celebraciones oficiales y lo que dice la gran prensa es la repetición de los mismos rituales veintejulieros, hueros, vacíos y sin contenido. Es decir, ven a una señora, y no me resisto a decirlo, vicepresidenta de la República, la señora, se me escapa el nombre, no importa, incluso no merece casi nombrar a toda la audiencia la conoce, decir, por ejemplo, que a Antonia Santos fue la que inició la revuelta comunera. Cuando Antonia Santos es fusilada antecitos de la batalla del 7 de agosto, y Antonia Santos además nació después de la revuelta comunera. Bueno, en muchas direcciones podríamos hablar, Mario, incluso si tú crees, podemos hacerlo más adelante otros programas, porque esto es una historia muy larga, es porque es nuestra historia. Es la historia de nuestras tragedias y dolores y también de nuestras alegrías, incluso de la alegría, y por eso nos pegamos ese símbolo de un muchacho como Egan Bernal ganando el Tour de Francia. Nos tenemos que coger de eso porque es que no tenemos más para construir nuestro proyecto nacional. Interesante todo lo que tú planteas, Francisco, pero sí, se nos está acabando el tiempo y yo creo que vamos a tener oportunidad en otros programas de seguir ampliando no solamente este tema, sino otros muchos temas de los cuales tú manejas como sociólogo y como investigador. Marcela. Nos queda como tiempo para una última pregunta, Sandra. Sí, bueno, profesor, yo en este momento me siento como una estudiante de estos temas de historia. Realmente Entre Líneas 9:30 AM es un programa que aparte de informar también enseña, también educa en estos temas. Y usted hablaba ahorita al principio en el discurso que me pareció bastante interesante, hablaba o mencionaba varios términos, uno de ellos fue genuflexión. Realmente no sabía qué es y voy y lo busco y dice, acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo, generalmente en señal de reverencia, sumisión o adoración. Hablando un poco de que antes hacíamos este acto frente a los españoles, hoy lo hacemos frente a los Estados Unidos. Quiero preguntarle, profesor, ¿cómo entonces debería ser la celebración o la conmemoración del 7 de agosto año tras año? Y bueno, también en los centros educativos, porque también lo mencionaba, los académicos, algunos académicos insisten en contar la misma historia, pero pues no, esta parte, digamos, es muy poco conocida, ¿no? La que nos acaba de contar. Pues la mejor conmemoración y el homenaje a los muertos, las batallas y en toda la gesta de independencia, la mejor conmemoración es retomar la senda de ese proyecto político inconcluso. Y en el caso particular de la generación que estamos en el siglo XXI, es hacer la lectura de los acontecimientos de 1810, 1819, incluso cuando el bicentenario política e históricamente va a terminar en el 2030, cuando estaremos conmemorando, si es que se puede decir, jamás celebrar la desmembración de la Gran Colombia y la muerte de Bolívar. Entonces ese es el arco temporal que nos tenemos que mover. Como verás, son 20 años para hacer muchas cosas y lamentablemente ya estamos llegando al 2020 y no se ha hecho mayor cosa. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es eso, discutir y trabajar con la gente, la génesis de nuestra nación, de las limitaciones y los errores y las, digamos, con lo que yo llamo las trampas, las limitaciones de nuestra democracia y nuestra cultura política ciudadana, y hacer es un debate nacional en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, pero siempre leyéndolo en clave del presente, es decir, leyéndolo en relación, por ejemplo, al actual proceso de paz con todos sus contornos y todos sus vericuetos, a la actual coyuntura, al juego de los proyectos, es decir, lo que significa un proyecto como el del gobierno de Duque y el uribismo, por ejemplo, en relación a esto, también de los errores de la izquierda y la intelectualidad, es decir, aquí no se salva nadie, y sobre todo la historia de nuestras sangrientas formas de violencia política. Aquí no hemos auscultado la verdad, lo que pasó en los años 50, el Frente Nacional se construyó sobre una impunidad repartida por los propios perpetradores que se perdonaron mutuamente. El Partido Liberal perdona al Partido Conservador,
a Alberto Lleras Camargo, perdona a Laureano Gómez, y no pasa nada, pero ni siquiera se hace públicamente ese perdón, sino de facto, y entonces necesitamos desentrañar la memoria de nuestros conflictos, del conflicto reciente, de las cosas horrendas que han pasado, pero también insisto con esto, de las tareas políticas que nos coloca el presente. Necesitamos construir un sentido de lo popular, una dignidad popular. Necesitamos construir y reforzar la cultura nacional, lo mejor de nuestra literatura, de nuestras artes, de nuestros deportistas, lo mejor de nuestra gastronomía, la fuerza de nuestra variedad regional, y que incluso es una cosa interesante. A propósito de lo que me preguntaba Marcos, que no le contesté, la llamada patria boba es armar la patria, de una patria entre comillas, a partir de estructuras regionales y una desvertebración geográfica que tiene Colombia más que ningún otro país de América Latina, que nos ha dificultado la integración nacional. Somos un país de regiones y de regionalismo. Entonces las formas federales a las que apelaron las élites era una manera para perpetuar los pequeños cacicazgos regionales y locales. Esos cacicazgos no han desaparecido, ahora se mueven con otras lógicas clientelistas, se mueven en todo esto que llamamos la corrupción, siguen operando bajo incluso una forma constitucional que tiene sus méritos, no voy a negar, como la Constitución de 1991, pero que tiene tremendas limitaciones. Entonces, la tarea es mirarnos al espejo, ¿quiénes somos? Responder esa pregunta de Bolívar. No somos europeos, no somos indígenas, no somos españoles, somos de todos un poco, pero tenemos que hallar nuestra propia identidad, una identidad plural, pluriétnica, pluriregional, que además tenga una perspectiva continental latinoamericanista y que pueda interpelar en pie de igualdad con todos los pueblos y naciones del mundo, incluidos los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos no es que ellos nos dominen, el problema es que nos dejamos dominar. Y ya que tú hablabas de la palabra genuflexión, no puedo terminar el programa sin recordar la frase bellísima y maravillosa, pero dramática además, de Jorge Eliezer Gaitán a propósito de la huelga de las bananeras y de la masacre de las bananeras, cuando dijo aquella frase: el gobierno de Colombia tiene la rodilla en el piso ante el oro yanqui y la metralla asesina ante el pueblo colombiano. Ahí está la simetría de nuestra tragedia. Si alguien considera que esto que estoy diciendo no es cierto, bienvenido al debate. Me encantaría a José Obdulio, el que sea, que traigan para el debate. Francisco, muchísimas gracias por toda esa información que nos suministraste y nos compartiste el día de hoy, y por supuesto que estás cordialmente invitado a próximos programas para seguir ampliando el tema. Bueno, muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos y a los que nos han escuchado, por supuesto, y a la organización Manzano y Manzano por poder hablar de estos temas que nunca van a pasar de actualidad. Entre líneas, 9:30 AM. Así es, estuvimos entonces con Francisco José Reyes Torres. Él es sociólogo, profesor, investigador, que nos acompañó en esta mañana de Entre Líneas 9:30 AM, y nos vamos con música para reflexionar. Yo creería que de ahora en adelante las personas que escuchen esta canción la van a escuchar de una manera muy diferente. Si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 9:30 AM, lo puede hacer ingresando a www.abogadosomm.com. Entre Líneas 9:30 AM es un programa de la organización Manzano y Manzano Abogados, y en 8 días volveremos con más temas de interés general. Hoy contamos con nuestro director, el doctor Marco Manzano, desde el Valle del Cauca, y la participación de la doctora Marcela Manzano Macías. Y en la conducción, quien les habla, Sandra Aristizábal. Feliz domingo para todos. Llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.